Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Benjumea. Esta es mi presentación para la materia de didácticas digitales para la UNAD en el año 2019. Vamos a hablar de didáctica para la enseñanza en la sociedad digital. Cuando hablamos de didáctica para la enseñanza en la sociedad digital, lo primero que debemos definir es qué es la sociedad digital. También se le conoce como sociedad de la información, y esto pues empezó a hablar con los organismos internacionales desde 1975, o sea que no es un concepto nuevo. Ya a partir de estos años ya se empezó a hablar de la sociedad de la información o sociedad digital. Eso también pues hacía parte de los engranajes mediáticos, o sea, los medios como tal, y de la mano de eso pues viene lo que es la era de la globalización, o sea, los avances pues tanto en las TICs como en la educación que van de la mano. Esto pues básicamente es un concepto que reúne pues lo social, cultural, económico, político o ideológico. Esto también se le denominó como pensamiento único. Por otro lado, también cuando hablamos de educación, pues sale a relucir un concepto tradicional o ya contemporáneo, eh, donde se habla pues de transmisión de información o transmisión de conocimiento, ya que es donde empieza a intervenir el docente, que solo puede ser una fuente de información, mientras que el conocimiento es algo elaborado que se da en la mente del sujeto que aprende, o sea, del aprendiz como tal. Entonces, de la mano de esto, pues se tiene que reinventar un concepto de educación, donde los alumnos no solamente reciben conceptos, sino que los crean y transmiten a los demás. Entonces, básicamente cuando hablamos de la sociedad digital es esto, la globalización es el futuro, pues que como frase cliché ya es hoy. Ya todo es digital y pues los estudiantes hoy en día se crean bajo este concepto. Cuando hablamos de este tipo de didáctica, ya la didáctica tradicional ya pasa a un segundo plano. Ya los docentes no son la única fuente de información como se podía ver en años anteriores, sino que ya hay infinitas fuentes de conocimiento. O sea, tenemos un computador, tenemos un celular, tenemos una tablet, y eso permite pues que el estudiante perciba y comparta. Los métodos tradicionales pues era solamente lo que el docente compartía o enseñaba. Básicamente el estudiante en esta parte era un ente pasivo y solo se limitaba a recibir la información de parte del docente. Seguido de esto, pues acá planteo mediante un gráfico unas razones para usar las TICs en la educación. Retomando pues la diapositiva anterior, se puede observar pues claramente que la forma de aprendizaje y de enseñanza avanza constantemente. Entonces por esto en los métodos o en el uso de las didácticas ya se tiene que pensar en lo que es la sociedad digital y pues las ventajas que esta ofrece como tal. Por mencionar algunas, podemos observar actualización curricular. Eso va de la mano de las TICs en las asignaturas. Podemos ver también competencia digital, informacional del alumnado. Quiere decir pues que ya las competencias ya van de la mano de lo digital como tal. Y pues ya los estudiantes tenemos un criterio mucho más alto para, en este caso, pues debatir con el tutor directamente. Ya no es solamente lo que el tutor dice, como se mencionaba anteriormente. Entonces, cuando hablamos de didáctica para la enseñanza, todo esto evolucionó y ya hablamos de una didáctica mucho más digital o informática o uno de los tantos sinónimos que puede tener,
como didácticas de las TICs, que básicamente es usar la tecnología como fuente principal de información para compartirla o para hablar sobre un tema específico. Acá también podemos observar el aprendizaje continuo. Un gran beneficio de este tipo de didácticas es que siempre va a haber una conexión entre docente y estudiante o entre los mismos estudiantes básicamente. Esto se puede observar con las redes de conocimiento que existen hoy en día, donde ya hay muchas herramientas sincrónicas, asincrónicas para comunicarse, para compartir información. Y aquí el aprendiz, qué pena, pasa a ser un actor principal y un actor activo, donde no solamente está recibiendo información, sino compartiéndolo. Esto pues no es del todo pues perfecto. También podemos encontrar que hay información que no es veraz. Podemos encontrar información que puede, digamos, comprometer el aprendizaje que se quiere lograr, y muchas veces se relaciona con el ocio. Pasar mucho tiempo en un computador o en un aparato tecnológico es también considerado ocio, y muchos expertos afirman que el pasar tanto tiempo en los computadores pues se presta para crear, digamos, una disyuntiva entre lo que se quiere hacer realmente, que es estudiar, aprender, buscar información, con el ocio como las redes sociales. Por acá también hablamos de la innovación metodológica. Esta innovación, digamos que como se trata ya de las TICs, los estudiantes son mucho más comprometidos, y pues los libros y las clases tradicionales ya pasan a, digamos, a un segundo plano como tal. Por último, comparto este gráfico, que es lo de la educación a distancia, que es lo que nos compete a nosotros directamente, y esto va de la mano en la sociedad digital que estamos hablando y en las didácticas para la enseñanza de la misma. Acá en el gráfico podemos observar que la sociedad digital abarca pues la educación a distancia, y cuando hablamos de planificación, el futuro pues son las tecnologías, tendencias, retos. Las mediaciones son docentes, recursos y métodos, y las bases del concepto, historia, modelo y eficacia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que básicamente la didáctica se reinventó. Las didácticas para este tipo de sociedad no es igual a la tradicional. Acá podemos hablar de unas nuevas competencias para los docentes, que es enseñar a buscar para poder investigar de una forma, digamos, mucho más amplia. También encontramos con enseñar a entender, eh, captando la esencia de los conceptos, relacionando causas y consecuencias. Enseñar a aplicar el sentido crítico para discernir, debatir y aplicar este sentido crítico a las propias actuaciones. Otra competencia es enseñar a comunicar. Esta es muy importante porque pues estamos hablando de los medios de comunicación, de la sociedad digital, que es expresar las ideas propias en un marco abierto al diálogo y respeto mutuo. Esta última pues va muy de la mano a lo de la UNAD, que son los debates que se abren en los foros, donde pues por medio del debate se llega a una conclusión final y se hace una entrega grupal, todo en el marco del respeto. También podemos hablar de los materiales que se usan pues, en esta nueva didáctica, que son producciones multimedia que posean contenidos curriculares para preparar y utilizar proyecciones en formato electrónico, saber evaluar, valorar y seleccionar, digamos, los software educativos que se utilizan. Y acá entran conceptos como ofimática o utilización de periféricos, que pues, van de la mano de los contenidos digitales que estaba hablando. También podemos hablar de acá de las nuevas tecnologías y la innovación educativa, donde pues entramos ya en los planteamientos didácticos que hasta ahora pues eran rígidos y no valoran el alcance y la posibilidad que los medios como las redes telemáticas
o los materiales multimediales ofrecían en la creación y reestructuración de espacios educativos. Lo que quiere decir eso es que los planteamientos didácticos eran rígidos y pues no le daban la importancia que merecía a, digamos, a la nueva forma de conocimiento que se estaba dando. Ya pues acá por los medios audiovisuales y las tecnologías emergentes de la información y la comunicación son utilizadas en la mayoría de los casos, que esto va de la mano pues de las pedagogías modernas. Y por último, pues podemos hablar de integrar, digamos, la forma del aula de clases donde se introducen medios y recursos tecnológicos. Esta opción es muy cómoda y menos comprometida digamos, del traspaso de lo tradicional a lo moderno, que esto es lo que siempre ha caracterizado a la práctica educativa. Bueno, ya con esto termino, espero que haya sido de su total agrado y hasta una próxima oportunidad.